Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y esto es el canal de Lo Piensas, Lo Atraes. Si rezas correctamente, tendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo rezar correctamente. En este video te explicaré las enseñanzas universales de la ley de la atracción incluidas en la Biblia. Es un proceso de oración que tan solo lleva pocos pasos a hacer y así entender cómo hacer realidad un deseo desde la oración. El primer paso en el proceso oculto de la oración para realizar milagros es agradecer en lugar de pedir. En la Biblia ya está escrito que Jesús dijo: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta frase hace alusión a la abundancia y la carencia, porque si tienes y agradeces lo que tienes, Dios te dará el doble. Pero si tienes y lo poco que tienes lo reniegas, lo criticas y hasta te molesta, pues entonces te quitará lo poco que tienes. Y no es que Dios sea bueno o malo, simplemente habla de la carencia y la abundancia. Agradece lo que tienes y tendrás el doble de eso y más, pero reniega de lo que tienes y se te quitará. ¿Por qué? Porque así aprenderás a valorar lo que tienes. Y esto no se trata de ser conformista con lo que se tiene, sino de estar conforme, que es algo muy diferente, porque el conformista no espera más de lo que tiene. El conforme es feliz con lo que tiene, pero desea tener más, y eso es lo que nosotros queremos. Mientras más grato seas, más serás recompensado por ello. Y esto es una ley universal. Cosas fantásticas ocurrirán en tu vida basados en la gratitud, pero hay personas que solo viven de la queja y la crítica. Estos viven en carencia por más cosas materiales que posean. Hay un poder superior que obra milagros en tu vida. Y si puedes decir gracias, ya estás un paso más cerca de cumplir todos tus deseos, porque estás hablando en la frecuencia del amor y la gratitud, del aprecio, y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. No solo necesitas decir gracias a Dios, sino decir gracias en general. Esto ya se manifiesta en la vida de quienes son agradecidos. Debes sentir la alegría, sentir el gozo y la satisfacción. Hay un segundo paso que debes hacer en este proceso, y es olvidarte de cómo sucederá, porque la manifestación no acepta dudas, miedos ni confusión. Tú sabes qué sucederá, pero no importa cómo, mientras eso pase. Las preguntas de cómo sucederá simplemente son una afirmación de que no tienes fe, de que no ves la realidad de tu vida y colocas como una verdad absoluta que necesitas cosas, que necesitas ver para creer. Dios no necesita que veas, solo que creas. Debes tener una imagen clara y firme de lo que deseas para que Él pueda darte aquello que tanto pides. La realidad es que obtienes la frecuencia en la que estás pidiendo. Debes vibrar en una frecuencia de amor y gratitud, en una frecuencia alta, de paz y tranquilidad, y sobre todo tener fe, porque si tienes falta de fe, entonces no aprecias las cosas que tienes, y así no se materializan los deseos. Y el tercer y último paso de esta oración oculta es dejarse llevar. Los milagros son cosas normales de cada día. Todos los días ocurren milagros en el mundo, pero
puede que no sucedan porque no te dejas llevar, te resistes y quieres controlar a través de las creencias limitantes. Entonces estas creencias rechazan los milagros y no dan la capacidad de crear milagros constantes en tu vida. Tú tienes el poder de hacer estos milagros a través de la oración, de tu mente y de tu vibración, porque eres hijo de Dios y eres un hijo muy querido por Él. Pero tú no quieres creerlo y por tanto no puedes crearlo. Si este video te gustó, deja un me gusta para saberlo y escribe en los comentarios: yo soy hijo de Dios. Te deseo éxito y abundancia. Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y esto es el canal Te lo piensas, lo atraes. Si rezas correctamente, tendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo rezar correctamente. En este video te explicaré las enseñanzas universales de la ley de la atracción incluidas en la Biblia. Es un proceso de oración que tan solo lleva pocos pasos a hacer y así entender cómo hacer realidad un deseo desde la oración. El primer paso en el proceso oculto de la oración para realizar milagros es agradecer en lugar de pedir. En la Biblia ya está escrito que Jesús dijo: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta frase hace alusión a la abundancia y la carencia, porque si tienes y agradeces lo que tienes, Dios te dará el doble. Pero si tienes y lo poco que tienes lo reniegas, lo criticas y hasta te molesta, pues entonces te quitará lo poco que tienes. Y no es que Dios sea bueno o malo, simplemente habla de la carencia y la abundancia. Agradece lo que tienes y tendrás el doble de eso y más, pero reniega de lo que tienes y se te quitará. ¿Por qué? Porque así aprenderás a valorar lo que tienes. Y esto no se trata de ser conformista con lo que se tiene, sino de estar conforme, que es algo muy diferente, porque el conformista no espera más de lo que tiene. El conforme es feliz con lo que tiene, pero desea tener más, y eso es lo que nosotros queremos. Mientras más grato seas, más serás recompensado por ello. Y esto es una ley universal. Cosas fantásticas ocurrirán en tu vida basados en la gratitud, pero hay personas que solo viven de la queja y la crítica. Estos viven en carencia por más cosas materiales que posean. Hay un poder superior que obra milagros en tu vida. Y si puedes decir gracias, ya estás un paso más cerca de cumplir todos tus deseos, porque estás hablando en la frecuencia del amor y la gratitud, del aprecio, y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. No solo necesitas decir gracias a Dios, sino decir gracias en general. Esto ya se manifiesta en la vida de quienes son agradecidos. Debes sentir la alegría, sentir el gozo y la satisfacción. Hay un segundo paso que debes hacer en este proceso, y es olvidarte de cómo sucederá, porque la manifestación no acepta dudas, miedos ni confusión. Tú sabes qué sucederá, pero no importa cómo mientras eso pase. Las preguntas de cómo sucederá simplemente son una afirmación de que no tienes fe, de que no ves la realidad de tu vida y colocas como una verdad absoluta que necesitas cosas, que necesitas ver para creer.
Dios no necesita que veas, solo que creas. Debes tener una imagen clara y firme de lo que deseas para que Él pueda darte aquello que tanto pides. La realidad es que obtienes la frecuencia en la que estás pidiendo. Debes vibrar en una frecuencia de amor y gratitud, en una frecuencia alta de paz y tranquilidad, y sobre todo tener fe, porque si tienes falta de fe, entonces no aprecias las cosas que tienes, y así no se materializan los deseos. Y el tercer y último paso de esta oración oculta es dejarse llevar. Los milagros son cosas normales de cada día. Todos los días ocurren milagros en el mundo, pero puede que no sucedan porque no te dejas llevar, te resistes y quieres controlar a través de las creencias limitantes. Entonces estas creencias rechazan los milagros y no dan la capacidad de crear milagros constantes en tu vida. Tú tienes el poder de hacer estos milagros a través de la oración, de tu mente y de tu vibración, porque eres hijo de Dios y eres un hijo muy querido por Él. Pero tú no quieres creerlo y por tanto no puedes crearlo. Si este video te gustó, deja un me gusta para saberlo y escribe en los comentarios: yo soy hijo de Dios. Te deseo éxito y abundancia. Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y esto es el canal de Lo Piensas, Lo Atraes. Si rezas correctamente, tendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo rezar correctamente. En este video te explicaré las enseñanzas universales de la ley de la atracción incluidas en la Biblia. Es un proceso de oración que tan solo lleva pocos pasos a hacer y así entender cómo hacer realidad un deseo desde la oración. El primer paso en el proceso oculto de la oración para realizar milagros es agradecer en lugar de pedir. En la Biblia ya está escrito que Jesús dijo: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta frase hace alusión a la abundancia y la carencia, porque si tienes y agradeces lo que tienes, Dios te dará el doble, pero si tienes y lo poco que tienes lo reniegas, lo criticas y hasta te molesta, pues entonces te quitará lo poco que tienes. Y no es que Dios sea bueno o malo, simplemente habla de la carencia y la abundancia. Agradece lo que tienes y tendrás el doble de eso y más, pero reniega de lo que tienes y se te quitará. ¿Por qué? Porque así aprenderás a valorar lo que tienes. Y esto no se trata de ser conformista con lo que se tiene, sino de estar conforme, que es algo muy diferente, porque el conformista no espera más de lo que tiene. El conforme es feliz con lo que tiene, pero desea tener más, y eso es lo que nosotros queremos. Mientras más grato seas, más serás recompensado por ello. Y esto es una ley universal. Cosas fantásticas ocurrirán en tu vida basados en la gratitud, pero hay personas que solo viven de la queja y la crítica. Estos viven en carencia por más cosas materiales que posean. Hay un poder superior que obra milagros en tu vida. Y si puedes decir gracias, ya estás un paso más cerca de cumplir todos tus deseos, porque estás hablando en la frecuencia del amor y la gratitud, del aprecio, y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. No solo necesitas decir gracias a Dios, sino decir gracias en general. Esto
ya se manifiesta en la vida de quienes son agradecidos. Debes sentir la alegría, sentir el gozo y la satisfacción. Hay un segundo paso que debes hacer en este proceso y es olvidarte de cómo sucederá, porque la manifestación no acepta dudas, miedos ni confusión. Tú sabes qué sucederá, pero no importa cómo mientras eso pase. Las preguntas de cómo sucederá simplemente son una afirmación de que no tienes fe, de que no ves la realidad de tu vida y colocas como una verdad absoluta que necesitas cosas, que necesitas ver para creer. Dios no necesita que veas, solo que creas. Debes tener una imagen clara y firme de lo que deseas para que Él pueda darte aquello que tanto pides. La realidad es que obtienes la frecuencia en la que estás pidiendo. Debes vibrar en una frecuencia de amor y gratitud, en una frecuencia alta de paz y tranquilidad, y sobre todo tener fe, porque si tienes falta de fe, entonces no aprecias las cosas que tienes, y así no se materializan los deseos. Y el tercer y último paso de esta oración oculta es dejarse llevar. Los milagros son cosas normales de cada día. Todos los días ocurren milagros en el mundo, pero puede que no sucedan porque no te dejas llevar, te resistes y quieres controlar a través de las creencias limitantes. Entonces estas creencias rechazan los milagros y no dan la capacidad de crear milagros constantes en tu vida. Tú tienes el poder de hacer estos milagros a través de la oración, de tu mente y de tu vibración, porque eres hijo de Dios y eres un hijo muy querido por Él. Pero tú no quieres creerlo y por tanto no puedes crearlo. Si este video te gustó, deja un me gusta para saberlo y escribe en los comentarios: yo soy hijo de Dios. Te deseo éxito y abundancia. Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y esto es el canal de Lo Piensas, Lo Atraes. Si rezas correctamente, tendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo rezar correctamente. En este video te explicaré las enseñanzas universales de la ley de la atracción incluidas en la Biblia. Es un proceso de oración que tan solo lleva pocos pasos a hacer y así entender cómo hacer realidad un deseo desde la oración. El primer paso en el proceso oculto de la oración para realizar milagros es agradecer en lugar de pedir. En la Biblia ya está escrito que Jesús dijo: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta frase hace alusión a la abundancia y la carencia, porque si tienes y agradeces lo que tienes, Dios te dará el doble, pero si tienes y lo poco que tienes lo reniegas, lo criticas y hasta te molesta, pues entonces te quitará lo poco que tienes. Y no es que Dios sea bueno o malo, simplemente habla de la carencia y la abundancia. Agradece lo que tienes y tendrás el doble de eso y más, pero reniega de lo que tienes y se te quitará. ¿Por qué? Porque así aprenderás a valorar lo que tienes. Y esto no se trata de ser conformista con lo que se tiene, sino de estar conforme, que es algo muy diferente, porque el conformista no espera más de lo que tiene. El conforme es feliz con lo que tiene, pero desea tener más, y eso es lo que nosotros queremos. Mientras más grato seas,
más serás recompensado por ello. Y esto es una ley universal. Cosas fantásticas ocurrirán en tu vida basados en la gratitud. Pero hay personas que solo viven de la queja y la crítica. Estos viven en carencia por más cosas materiales que posean. Hay un poder superior que obra milagros en tu vida. Y si puedes decir gracias, ya estás un paso más cerca de cumplir todos tus deseos, porque estás hablando en la frecuencia del amor y la gratitud, del aprecio, y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. No solo necesitas decir gracias a Dios, sino decir gracias en general. Esto ya se manifiesta en la vida de quienes son agradecidos. Debes sentir la alegría, sentir el gozo y la satisfacción. Hay un segundo paso que debes hacer en este proceso, y es olvidarte de cómo sucederá, porque la manifestación no acepta dudas, miedos ni confusión. Tú sabes qué sucederá, pero no importa cómo, mientras eso pase. Las preguntas de cómo sucederá simplemente son una afirmación de que no tienes fe, de que no ves la realidad de tu vida y colocas como una verdad absoluta que necesitas cosas, que necesitas ver para creer. Dios no necesita que veas, solo que creas. Debes tener una imagen clara y firme de lo que deseas para que Él pueda darte aquello que tanto pides. La realidad es que obtienes la frecuencia en la que estás pidiendo. Debes vibrar en una frecuencia de amor y gratitud, en una frecuencia alta de paz y tranquilidad, y sobre todo tener fe, porque si tienes falta de fe, entonces no aprecias las cosas que tienes, y así no se materializan los deseos. Y el tercer y último paso de esta oración oculta es dejarse llevar. Los milagros son cosas normales de cada día. Todos los días ocurren milagros en el mundo, pero puede que no sucedan porque no te dejas llevar, te resistes y quieres controlar a través de las creencias limitantes. Entonces estas creencias rechazan los milagros y no dan la capacidad de crear milagros constantes en tu vida. Tú tienes el poder de hacer estos milagros a través de la oración, de tu mente y de tu vibración, porque eres hijo de Dios y eres un hijo muy querido por Él. Pero tú no quieres creerlo y por tanto no puedes crearlo. Si este video te gustó, deja un me gusta para saberlo y escribe en los comentarios: yo soy hijo de Dios. Te deseo éxito y abundancia. Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y esto es el canal de Lo Piensas, Lo Atraes. Si rezas correctamente, tendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo rezar correctamente. En este video te explicaré las enseñanzas universales de la ley de la atracción incluidas en la Biblia. Es un proceso de oración que tan solo lleva pocos pasos a hacer y así entender cómo hacer realidad un deseo desde la oración. El primer paso en el proceso oculto de la oración para realizar milagros es agradecer en lugar de pedir. En la Biblia ya está escrito que Jesús dijo: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta frase hace alusión a la abundancia y la carencia, porque si tienes y agradeces lo que tienes, Dios te dará el doble, pero si tienes y lo poco que tienes lo reniegas
lo criticas y hasta te molesta, pues entonces te quitará lo poco que tienes. Y no es que Dios sea bueno o malo, simplemente habla de la carencia y la abundancia. Agradece lo que tienes y tendrás el doble de eso y más, pero reniega de lo que tienes y se te quitará. ¿Por qué? Porque así aprenderás a valorar lo que tienes. Y esto no se trata de ser conformista con lo que se tiene, sino de estar conforme, que es algo muy diferente, porque el conformista no espera más de lo que tiene. El conforme es feliz con lo que tiene, pero desea tener más, y eso es lo que nosotros queremos. Mientras más grato seas, más serás recompensado por ello. Y esto es una ley universal. Cosas fantásticas ocurrirán en tu vida basados en la gratitud. Pero hay personas que solo viven de la queja y la crítica. Estos viven en carencia por más cosas materiales que posean. Hay un poder superior que obra milagros en tu vida. Y si puedes decir gracias, ya estás un paso más cerca de cumplir todos tus deseos, porque estás hablando en la frecuencia del amor y la gratitud, del aprecio, y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. No solo necesitas decir gracias a Dios, sino decir gracias en general. Esto ya se manifiesta en la vida de quienes son agradecidos. Debes sentir la alegría, sentir el gozo y la satisfacción. Hay un segundo paso que debes hacer en este proceso, y es olvidarte de cómo sucederá, porque la manifestación no acepta dudas, miedos ni confusión. Tú sabes qué sucederá, pero no importa cómo mientras eso pase. Las preguntas de cómo sucederá simplemente son una afirmación de que no tienes fe, de que no ves la realidad de tu vida y colocas como una verdad absoluta que necesitas cosas, que necesitas ver para creer. Dios no necesita que veas, solo que creas. Debes tener una imagen clara y firme de lo que deseas para que Él pueda darte aquello que tanto pides. La realidad es que obtienes la frecuencia en la que estás pidiendo. Debes vibrar en una frecuencia de amor y gratitud, en una frecuencia alta de paz y tranquilidad, y sobre todo tener fe, porque si tienes falta de fe, entonces no aprecias las cosas que tienes, y así no se materializan los deseos. Y el tercer y último paso de esta oración oculta es dejarse llevar. Los milagros son cosas normales de cada día. Todos los días ocurren milagros en el mundo, pero puede que no sucedan porque no te dejas llevar, te resistes y quieres controlar a través de las creencias limitantes. Entonces estas creencias rechazan los milagros y no dan la capacidad de crear milagros constantes en tu vida. Tú tienes el poder de hacer estos milagros a través de la oración, de tu mente y de tu vibración, porque eres hijo de Dios y eres un hijo muy querido por Él. Pero tú no quieres creerlo y por tanto no puedes crearlo. Si este video te gustó, deja un me gusta para saberlo y escribe en los comentarios: yo soy hijo de Dios. Te deseo éxito y abundancia. Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y esto es el canal de Lo Piensas, Lo Atraes. Si rezas correctamente, tendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo rezar correctamente. En este video te explicaré las enseñanzas universales de la ley de la atracción incluidas en la Biblia. Es un proceso de oración que tan solo
lleva pocos pasos a hacer y así entender cómo hacer realidad un deseo desde la oración. El primer paso en el proceso oculto de la oración para realizar milagros es agradecer en lugar de pedir. En la Biblia ya está escrito que Jesús dijo: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta frase hace alusión a la abundancia y la carencia, porque si tienes y agradeces lo que tienes, Dios te dará el doble. Pero si tienes y lo poco que tienes lo reniegas, lo criticas y hasta te molesta, pues entonces te quitará lo poco que tienes. Y no es que Dios sea bueno o malo, simplemente habla de la carencia y la abundancia. Agradece lo que tienes y tendrás el doble de eso y más, pero reniega de lo que tienes y se te quitará. ¿Por qué? Porque así aprenderás a valorar lo que tienes. Y esto no se trata de ser conformista con lo que se tiene, sino de estar conforme, que es algo muy diferente, porque el conformista no espera más de lo que tiene. El conforme es feliz con lo que tiene, pero desea tener más, y eso es lo que nosotros queremos. Mientras más grato seas, más serás recompensado por ello. Y esto es una ley universal. Cosas fantásticas ocurrirán en tu vida basados en la gratitud, pero hay personas que solo viven de la queja y la crítica. Estos viven en carencia por más cosas materiales que posean. Hay un poder superior que obra milagros en tu vida. Y si puedes decir gracias, ya estás un paso más cerca de cumplir todos tus deseos, porque estás hablando en la frecuencia del amor y la gratitud, del aprecio, y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. No solo necesitas decir gracias a Dios, sino decir gracias en general. Esto ya se manifiesta en la vida de quienes son agradecidos. Debes sentir la alegría, sentir el gozo y la satisfacción. Hay un segundo paso que debes hacer en este proceso, y es olvidarte de cómo sucederá, porque la manifestación no acepta dudas, miedos ni confusión. Tú sabes qué sucederá, pero no importa cómo mientras eso pase. Las preguntas de cómo sucederá simplemente son una afirmación de que no tienes fe, de que no ves la realidad de tu vida y colocas como una verdad absoluta que necesitas cosas, que necesitas ver para creer. Dios no necesita que veas, solo que creas. Debes tener una imagen clara y firme de lo que deseas para que Él pueda darte aquello que tanto pides. La realidad es que obtienes la frecuencia en la que estás pidiendo. Debes vibrar en una frecuencia de amor y gratitud, en una frecuencia alta de paz y tranquilidad, y sobre todo tener fe, porque si tienes falta de fe, entonces no aprecias las cosas que tienes, y así no se materializan los deseos. Y el tercer y último paso de esta oración oculta es dejarse llevar. Los milagros son cosas normales de cada día. Todos los días ocurren milagros en el mundo, pero puede que no sucedan porque no te dejas llevar, te resistes y quieres controlar a través de las creencias limitantes. Entonces estas creencias rechazan los milagros y no dan la capacidad de crear milagros constantes en tu vida. Tú tienes el poder de hacer estos milagros a través de la oración, de tu mente y de tu vibración, porque eres hijo de Dios y eres un hijo muy querido por Él. Pero tú
no quieres creerlo y por tanto no puedes crearlo. Si este video te gustó, deja un me gusta para saberlo y escribe en los comentarios: yo soy hijo de Dios. Te deseo éxito y abundancia. Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y esto es el canal de Lo Piensas, Lo Atraes. Si rezas correctamente, tendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo rezar correctamente. En este video te explicaré las enseñanzas universales de la ley de la atracción incluidas en la Biblia. Es un proceso de oración que tan solo lleva pocos pasos a hacer y así entender cómo hacer realidad un deseo desde la oración. El primer paso en el proceso oculto de la oración para realizar milagros es agradecer en lugar de pedir. En la Biblia ya está escrito que Jesús dijo: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta frase hace alusión a la abundancia y la carencia, porque si tienes y agradeces lo que tienes, Dios te dará el doble. Pero si tienes y lo poco que tienes lo reniegas, lo criticas y hasta te molesta, pues entonces te quitará lo poco que tienes. Y no es que Dios sea bueno o malo, simplemente habla de la carencia y la abundancia. Agradece lo que tienes y tendrás el doble de eso y más, pero reniega de lo que tienes y se te quitará. ¿Por qué? Porque así aprenderás a valorar lo que tienes. Y esto no se trata de ser conformista con lo que se tiene, sino de estar conforme, que es algo muy diferente, porque el conformista no espera más de lo que tiene. El conforme es feliz con lo que tiene, pero desea tener más, y eso es lo que nosotros queremos. Mientras más grato seas, más serás recompensado por ello. Y esto es una ley universal. Cosas fantásticas ocurrirán en tu vida basados en la gratitud. Pero hay personas que solo viven de la queja y la crítica. Estos viven en carencia por más cosas materiales que posean. Hay un poder superior que obra milagros en tu vida. Y si puedes decir gracias, ya estás un paso más cerca de cumplir todos tus deseos, porque estás hablando en la frecuencia del amor y la gratitud, del aprecio, y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. No solo necesitas decir gracias a Dios, sino decir gracias en general. Esto ya se manifiesta en la vida de quienes son agradecidos. Debes sentir la alegría, sentir el gozo y la satisfacción. Hay un segundo paso que debes hacer en este proceso, y es olvidarte de cómo sucederá, porque la manifestación no acepta dudas, miedos ni confusión. Tú sabes qué sucederá, pero no importa cómo mientras eso pase. Las preguntas de cómo sucederá simplemente son una afirmación de que no tienes fe, de que no ves la realidad de tu vida y colocas como una verdad absoluta que necesitas cosas, que necesitas ver para creer. Dios no necesita que veas, solo que creas. Debes tener una imagen clara y firme de lo que deseas para que Él pueda darte aquello que tanto pides. La realidad es que obtienes la frecuencia en la que estás pidiendo. Debes vibrar en una frecuencia de amor y gratitud, en una frecuencia alta de paz y tranquilidad, y sobre todo tener fe, porque si tienes falta de fe, entonces no aprecias las cosas que tienes, y así no se materializan los deseos.
Y el tercer y último paso de esta oración oculta es dejarse llevar. Los milagros son cosas normales de cada día. Todos los días ocurren milagros en el mundo, pero puede que no sucedan porque no te dejas llevar, te resistes y quieres controlar a través de las creencias limitantes. Entonces estas creencias rechazan los milagros y no dan la capacidad de crear milagros constantes en tu vida. Tú tienes el poder de hacer estos milagros a través de la oración, de tu mente y de tu vibración, porque eres hijo de Dios y eres un hijo muy querido por Él. Pero tú no quieres creerlo y por tanto no puedes crearlo. Si este video te gustó, deja un me gusta para saberlo y escribe en los comentarios: yo soy hijo de Dios. Te deseo éxito y abundancia. Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y esto es el canal de Lo Piensas, Lo Atraes. Si rezas correctamente, tendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo rezar correctamente. En este video te explicaré las enseñanzas universales de la ley de la atracción incluidas en la Biblia. Es un proceso de oración que tan solo lleva pocos pasos a hacer y así entender cómo hacer realidad un deseo desde la oración. El primer paso en el proceso oculto de la oración para realizar milagros es agradecer en lugar de pedir. En la Biblia ya está escrito que Jesús dijo: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta frase hace alusión a la abundancia y la carencia, porque si tienes y agradeces lo que tienes, Dios te dará el doble. Pero si tienes y lo poco que tienes lo reniegas, lo criticas y hasta te molesta, pues entonces te quitará lo poco que tienes. Y no es que Dios sea bueno o malo, simplemente habla de la carencia y la abundancia. Agradece lo que tienes y tendrás el doble de eso y más, pero reniega de lo que tienes y se te quitará. ¿Por qué? Porque así aprenderás a valorar lo que tienes. Y esto no se trata de ser conformista con lo que se tiene, sino de estar conforme, que es algo muy diferente, porque el conformista no espera más de lo que tiene. El conforme es feliz con lo que tiene, pero desea tener más, y eso es lo que nosotros queremos. Mientras más grato seas, más serás recompensado por ello. Y esto es una ley universal. Cosas fantásticas ocurrirán en tu vida basados en la gratitud, pero hay personas que solo viven de la queja y la crítica. Estos viven en carencia por más cosas materiales que posean. Hay un poder superior que obra milagros en tu vida. Y si puedes decir gracias, ya estás un paso más cerca de cumplir todos tus deseos, porque estás hablando en la frecuencia del amor y la gratitud, del aprecio, y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. No solo necesitas decir gracias a Dios, sino decir gracias en general. Esto ya se manifiesta en la vida de quienes son agradecidos. Debes sentir la alegría, sentir el gozo y la satisfacción. Hay un segundo paso que debes hacer en este proceso, y es olvidarte de cómo sucederá, porque la manifestación no acepta dudas, miedos ni confusión. Tú sabes qué sucederá, pero no importa cómo mientras eso pase.
Las preguntas de cómo sucederá simplemente son una afirmación de que no tienes fe, de que no ves la realidad de tu vida y colocas como una verdad absoluta que necesitas cosas, que necesitas ver para creer. Dios no necesita que veas, solo que creas. Debes tener una imagen clara y firme de lo que deseas para que Él pueda darte aquello que tanto pides. La realidad es que obtienes la frecuencia en la que estás pidiendo. Debes vibrar en una frecuencia de amor y gratitud, en una frecuencia alta de paz y tranquilidad, y sobre todo tener fe, porque si tienes falta de fe, entonces no aprecias las cosas que tienes, y así no se materializan los deseos. Y el tercer y último paso de esta oración oculta es dejarse llevar. Los milagros son cosas normales de cada día. Todos los días ocurren milagros en el mundo, pero puede que no sucedan porque no te dejas llevar, te resistes y quieres controlar a través de las creencias limitantes. Entonces estas creencias rechazan los milagros y no dan la capacidad de crear milagros constantes en tu vida. Tú tienes el poder de hacer estos milagros a través de la oración, de tu mente y de tu vibración, porque eres hijo de Dios y eres un hijo muy querido por Él. Pero tú no quieres creerlo y por tanto no puedes crearlo. Si este video te gustó, deja un me gusta para saberlo y escribe en los comentarios: yo soy hijo de Dios. Te deseo éxito y abundancia. Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y esto es el canal de Lo Piensas, Lo Atraes. Si rezas correctamente, tendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo rezar correctamente. En este video te explicaré las enseñanzas universales de la ley de la atracción incluidas en la Biblia. Es un proceso de oración que tan solo lleva pocos pasos a hacer y así entender cómo hacer realidad un deseo desde la oración. El primer paso en el proceso oculto de la oración para realizar milagros es agradecer en lugar de pedir. En la Biblia ya está escrito que Jesús dijo: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta frase hace alusión a la abundancia y la carencia, porque si tienes y agradeces lo que tienes, Dios te dará el doble, pero si tienes y lo poco que tienes lo reniegas, lo criticas y hasta te molesta, pues entonces te quitará lo poco que tienes. Y no es que Dios sea bueno o malo, simplemente habla de la carencia y la abundancia. Agradece lo que tienes y tendrás el doble de eso y más, pero reniega de lo que tienes y se te quitará. ¿Por qué? Porque así aprenderás a valorar lo que tienes. Y esto no se trata de ser conformista con lo que se tiene, sino de estar conforme, que es algo muy diferente, porque el conformista no espera más de lo que tiene. El conforme es feliz con lo que tiene, pero desea tener más, y eso es lo que nosotros queremos. Mientras más grato seas, más serás recompensado por ello. Y esto es una ley universal. Cosas fantásticas ocurrirán en tu vida basados en la gratitud. Pero hay personas que solo viven de la queja y la crítica. Estos viven en carencia por más cosas materiales que posean. Hay un poder superior que obra milagros en tu vida. Y si puedes decir gracias, ya estás un paso más cerca de cumplir todos tus deseos.
porque estás hablando en la frecuencia del amor y la gratitud, del aprecio, y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. No solo necesitas decir gracias a Dios, sino decir gracias en general. Esto ya se manifiesta en la vida de quienes son agradecidos. Debes sentir la alegría, sentir el gozo y la satisfacción. Hay un segundo paso que debes hacer en este proceso, y es olvidarte de cómo sucederá, porque la manifestación no acepta dudas, miedos ni confusión. Tú sabes qué sucederá, pero no importa cómo mientras eso pase. Las preguntas de cómo sucederá simplemente son una afirmación de que no tienes fe, de que no ves la realidad de tu vida y colocas como una verdad absoluta que necesitas cosas, que necesitas ver para creer. Dios no necesita que veas, solo que creas. Debes tener una imagen clara y firme de lo que deseas para que Él pueda darte aquello que tanto pides. La realidad es que obtienes la frecuencia en la que estás pidiendo. Debes vibrar en una frecuencia de amor y gratitud, en una frecuencia alta de paz y tranquilidad, y sobre todo tener fe, porque si tienes falta de fe, entonces no aprecias las cosas que tienes, y así no se materializan los deseos. Y el tercer y último paso de esta oración oculta es dejarse llevar. Los milagros son cosas normales de cada día. Todos los días ocurren milagros en el mundo, pero puede que no sucedan porque no te dejas llevar, te resistes y quieres controlar a través de las creencias limitantes. Entonces estas creencias rechazan los milagros y no dan la capacidad de crear milagros constantes en tu vida. Tú tienes el poder de hacer estos milagros a través de la oración, de tu mente y de tu vibración, porque eres hijo de Dios y eres un hijo muy querido por Él. Pero tú no quieres creerlo y por tanto no puedes crearlo. Si este video te gustó, deja un me gusta para saberlo y escribe en los comentarios: yo soy hijo de Dios. Te deseo éxito y abundancia. Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y esto es el canal de Lo Piensas, Lo Atraes. Si rezas correctamente, tendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo rezar correctamente. En este video te explicaré las enseñanzas universales de la ley de la atracción incluidas en la Biblia. Es un proceso de oración que tan solo lleva pocos pasos a hacer y así entender cómo hacer realidad un deseo desde la oración. El primer paso en el proceso oculto de la oración para realizar milagros es agradecer en lugar de pedir. En la Biblia ya está escrito que Jesús dijo: al que tiene más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta frase hace alusión a la abundancia y la carencia, porque si tienes y agradeces lo que tienes, Dios te dará el doble. Pero si tienes y lo poco que tienes lo reniegas, lo criticas y hasta te molesta, pues entonces te quitará lo poco que tienes. Y no es que Dios sea bueno o malo, simplemente habla de la carencia y la abundancia. Agradece lo que tienes y tendrás el doble de eso y más, pero reniega de lo que tienes y se te quitará. ¿Por qué? Porque así aprenderás a valorar lo que tienes. Y esto no se trata
de ser conformista con lo que se tiene, sino de estar conforme, que es algo muy diferente, porque el conformista no espera más de lo que tiene. El conforme es feliz con lo que tiene, pero desea tener más, y eso es lo que nosotros queremos. Mientras más grato seas, más serás recompensado por ello. Y esto es una ley universal. Cosas fantásticas ocurrirán en tu vida basados en la gratitud. Pero hay personas que solo viven de la queja y la crítica. Estos viven en carencia por más cosas materiales que posean. Hay un poder superior que obra milagros en tu vida. Y si puedes decir gracias, ya estás un paso más cerca de cumplir todos tus deseos, porque estás hablando en la frecuencia del amor y la gratitud, del aprecio, y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. No solo necesitas decir gracias a Dios, sino decir gracias en general. Esto ya se manifiesta en la vida de quienes son agradecidos. Debes sentir la alegría, sentir el gozo y la satisfacción. Hay un segundo paso que debes hacer en este proceso, y es olvidarte de cómo sucederá, porque la manifestación no acepta dudas, miedos ni confusión. Tú sabes qué sucederá, pero no importa cómo mientras eso pase. Las preguntas de cómo sucederá simplemente son una afirmación de que no tienes fe, de que no ves la realidad de tu vida y colocas como una verdad absoluta que necesitas cosas, que necesitas ver para creer. Dios no necesita que veas, solo que creas. Debes tener una imagen clara y firme de lo que deseas para que Él pueda darte aquello que tanto pides. La realidad es que obtienes la frecuencia en la que estás pidiendo. Debes vibrar en una frecuencia de amor y gratitud, en una frecuencia alta de paz y tranquilidad, y sobre todo tener fe, porque si tienes falta de fe, entonces no aprecias las cosas que tienes, y así no se materializan los deseos. Y el tercer y último paso de esta oración oculta es dejarse llevar. Los milagros son cosas normales de cada día. Todos los días ocurren milagros en el mundo, pero puede que no sucedan porque no te dejas llevar, te resistes y quieres controlar a través de las creencias limitantes. Entonces estas creencias rechazan los milagros y no dan la capacidad de crear milagros constantes en tu vida. Tú tienes el poder de hacer estos milagros a través de la oración, de tu mente y de tu vibración, porque eres hijo de Dios y eres un hijo muy querido por Él. Pero tú no quieres creerlo y por tanto no puedes crearlo. Si este video te gustó, deja un me gusta para saberlo y escribe en los comentarios: yo soy hijo de Dios. Te deseo éxito y abundancia. Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Mauricio Corujo y esto es el canal de Lo Piensas, Lo Atraes. Si rezas correctamente, tendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo rezar correctamente. En este video te explicaré las enseñanzas universales de la ley de la atracción incluidas en la Biblia. Es un proceso de oración que tan solo lleva pocos pasos a hacer y así entender cómo hacer realidad un deseo desde la oración. El primer paso en el proceso oculto de la oración para realizar milagros es agradecer en lugar de pedir. En la Biblia ya está escrito que Jesús dijo: al que tiene más se le dará,
y el que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Esta frase hace alusión a la abundancia y la carencia, porque si tienes y agradeces lo que tienes, Dios te dará el doble. Pero si tienes y lo poco que tienes lo reniegas, lo criticas y hasta te molesta, pues entonces te quitará lo poco que tienes. Y no es que Dios sea bueno o malo, simplemente habla de la carencia y la abundancia. Agradece lo que tienes y tendrás el doble de eso y más, pero reniega de lo que tienes y se te quitará. ¿Por qué? Porque así aprenderás a valorar lo que tienes. Y esto no se trata de ser conformista con lo que se tiene, sino de estar conforme, que es algo muy diferente, porque el conformista no espera más de lo que tiene. El conforme es feliz con lo que tiene, pero desea tener más, y eso es lo que nosotros queremos. Mientras más grato seas, más serás recompensado por ello. Y esto es una ley universal. Cosas fantásticas ocurrirán en tu vida basados en la gratitud. Pero hay personas que solo viven de la queja y la crítica. Estos viven en carencia por más cosas materiales que posean. Hay un poder superior que obra milagros en tu vida. Y si puedes decir gracias, ya estás un paso más cerca de cumplir todos tus deseos, porque estás hablando en la frecuencia del amor y la gratitud, del aprecio, y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. No solo necesitas decir gracias a Dios, sino decir gracias en general. Esto ya se manifiesta en la vida de quienes son agradecidos. Debes sentir la alegría, sentir el gozo y la satisfacción. Hay un segundo paso que debes hacer en este proceso, y es olvidarte de cómo sucederá, porque la manifestación no acepta dudas, miedos ni confusión. Tú sabes qué sucederá, pero no importa cómo, mientras eso pase. Las preguntas de cómo sucederá simplemente son una afirmación de que no tienes fe, de que no ves la realidad de tu vida y colocas como una verdad absoluta que necesitas cosas, que necesitas ver para creer. Dios no necesita que veas, solo que creas. Debes tener una imagen clara y firme de lo que deseas para que Él pueda darte aquello que tanto pides. La realidad es que obtienes la frecuencia en la que estás pidiendo. Debes vibrar en una frecuencia de amor y gratitud, en una frecuencia alta de paz y tranquilidad, y sobre todo tener fe, porque si tienes falta de fe, entonces no aprecias las cosas que tienes, y así no se materializan los deseos. Y el tercer y último paso de esta oración oculta es dejarse llevar. Los milagros son cosas normales de cada día. Todos los días ocurren milagros en el mundo, pero puede que no sucedan porque no te dejas llevar, te resistes y quieres controlar a través de las creencias limitantes. Entonces estas creencias rechazan los milagros y no dan la capacidad de crear milagros constantes en tu vida. Tú tienes el poder de hacer estos milagros a través de la oración, de tu mente y de tu vibración, porque eres hijo de Dios y eres un hijo muy querido por Él. Pero tú no quieres creerlo y por tanto no puedes crearlo. Si este video te gustó, deja un me gusta para saberlo y escribe en los comentarios: yo soy hijo de Dios. Te deseo éxito y abundancia.